Bueno, bienvenidos a todos. Damos oficialmente inicio a la sesión de hoy de optimización de procesos en la nube de Workspace para el sector de banca y finanzas. Nuevamente, mil gracias por conectarse. De momento, ahí está. Antes que de presentar como tal todo, quería mostrarles una vez más la agenda. Esta es la agenda que tenemos. Como saben, toda esta semana estamos teniendo el Certica Cloud Week en su edición 2021. En la parte superior derecha tienen la landing de registro. Tenemos muchos más webinars en la tarde, entre hoy, mañana y pasado. Los invitamos a que se sumen. Como mencioné, hoy día tenemos el webinar de optimización de procesos. Continuamos más tarde con una masterclass súper interesante en GCP y terminando el día con Salesforce. Entonces, aquí nuevamente les recuerdo el link de la landing. Unas breves pautas para todos tener una mejor experiencia. El primero es en cuanto a los micrófonos. Por favor, manténganlos apagados durante todo el conversatorio. De igual manera, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas al final, donde pueden pues ahí abrirlos, o si no, también nos pueden dejar la pregunta en el chat y al final la vamos a leer. En segundo es en cuanto a la presentación. Asegúrense, por favor, de tenerla centrada para que todos podamos tener una vista óptima. Y en tercero es en cuanto a la conexión. Si están teniendo problemas con su internet, pues les recomendamos apagar la cámara. Asimismo, van a ver este QR. A lo largo de la presentación les sugerimos escanearlo e ir llenándolo para participar de un sorteo de la automatización de un proceso de la mano de Certica sin costo alguno dentro de su organización. Entonces, nuevamente los invitamos a que participen de ello. Va a estar como medio escondido a lo largo de la presentación. Y sin más, pues muchas gracias nuevamente por conectarse a todos a la sesión, al primer webinar de hoy día. Ya los dejo aquí con María Angélica Hernández, que es nuestra Sales Specialist para la TAM en Certica. Y gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Ale. Como comenta Ale, soy María Angélica Hernández, Google Workspace Specialist en Certica, con más de 6 años de experiencia en la industria de tecnología. Y bueno, les dejo acá mi código QR de LinkedIn para que puedan conocerme un poco más, para que puedan seguirme, y de hecho, si tienen alguna duda, siéntanse súper libres de contactarme. Para contarles un poquito quién es Certica, quiénes somos, nosotros somos la única empresa en la región con el nivel más alto de especialización en los ecosistemas de Google Google y Salesforce, disculpe. Contamos con especialización en 4 industrias. Es por eso que es muy importante su presencia en esta sesión, porque entre las 4 industrias que tenemos especialización, tenemos gobierno, CPG, retail y servicios financieros. Es por eso que necesitamos bastante foco, bastante atención en este tipo de eventos. Contamos con más de 250 empleados, más de 270 certificaciones y más de 4.000 clientes. No, perdóname, que me faltó responder un poco, me faltó la parte de atrás. Con respecto a las alianzas, tenemos alianzas con Google Cloud y Salesforce, y el respaldo de Endeavor, Salesforce Ventures y Darius Capital. La presencia que contamos a nivel de Latinoamérica es México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Sin embargo, también contamos con experiencia y hemos trabajado con otros clientes a nivel regional. Si quieres darle la siguiente ahora sí, por favor. Con respecto a nuestra misión como Certica es simplificar la adopción de tecnologías cloud y hacer la diferencia. A ver, dale una más, por favor. Con respecto a las unidades de negocio con las que nos enfocamos mucho, es GCP por el lado de data, GCP por el lado de infra, Salesforce y Google Workspace, en el cual hoy día nos vamos a enfocar mucho en lo que es Google Workspace y AppSheet. Y con respecto a los clientes de diversas industrias que han podido confiar en nosotros, tenemos desde nivel industrial, sector industrial, gobierno, CPG, retail, y bueno, como es el foco de la sesión de hoy, muchos clientes de servicios financieros como Banbif, Pandero, Banregio, Interseguro, Banco Finandina, entre muchos otros a nivel regional. Si quieres darle a la siguiente. Y bueno, ahora sí les doy la palabra a Carlos Pérez, que es el Pre-Sales Specialist de la TAM en Certica, que nos va a ayudar a explicar un poco todo el tema de tendencias de automatizaciones a nivel de procesos, a nivel de assets, y una demo corta que nos va a enseñar cómo automatizar procesos clave en las organizaciones. Vale, Mari, muchas gracias y muy buenos días a todos. Veo varias personas que están repitiendo
sesión, los vi conectados ayer y me alegra verlos nuevamente en la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo a través de las tecnologías de Google Workspace podemos empezar a optimizar procesos y optimizar algunas de las aplicaciones o de estos tareas operativas que tenemos dentro de nuestras organizaciones y cómo podemos sacarle el máximo provecho a estos temas, ¿no? Los invito a que conectemos a través de LinkedIn, ahí está el código QR para que podamos seguir conversando en otro momento. Vale. Para comenzar, me parece interesante esta frase, la leí esta mañana del cofundador de GitHub. De pronto, para los que no saben qué es GitHub, GitHub, digámoslo como en términos coloquiales, es el repositorio de código más grande del mundo. Es una herramienta libre. Y en el 2017, Chris Wanstrad decía que ellos creían que el futuro de la programación es no programar en lo absoluto. Entonces, esto suena interesante porque muchas veces cuando hablamos de programación, de automatización, pensamos en que tenemos que tener conocimientos de programación. Y como a mí me gusta saber un poquito con quién estamos conversando, cuáles son las personas que nos acompañan, hoy tenemos bastantes personas conectadas, ahora 93 y aumentando el número de personas, les voy a pedir un favor. Quienes puedan levantar la mano para la siguiente pregunta, se los agradezco y es, ¿ustedes son desarrolladores o pertenecen al equipo de desarrollo de sus organizaciones? Vamos a ver quién levanta la mano, a ver si hay algún desarrollador acá. Hay uno, dos, tres, cuatro. Bueno, entonces como tenemos pocos desarrolladores, eso es perfecto porque esta sesión no es para desarrolladores. Lo siento para las 4 personas que levantaron la mano. No, mentiras. La idea es que veamos un poco cómo ha venido evolucionando este tema, cómo ha venido creciendo todo esto, este tema del desarrollo y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestras organizaciones. Dale siguiente, por favor, Alessandra. Vale, es muy importante empezar a entender un poco el concepto de low code. El concepto de low code viene existiendo hace varios años y ya es una realidad. En esta gráfica que nos trae Gartner acerca de tecnologías emergentes para el 2021, 2021-2022 es la gráfica, vemos cómo el tema de low code está ubicado dentro de las tecnologías que en este momento ya son una realidad y que son de alto impacto y de alta importancia en las organizaciones. Eh, este tipo de análisis que hace Gartner lo venimos siguiendo en charlas que damos para nuestros clientes al principio de año normalmente, y digamos que el tema del low code era algo que venía, pero no a raíz de la pandemia se ha acelerado bastante. Entonces vemos acá distintas tecnologías, pero vemos que en el marco de habilitadores de negocio, el tema de low code ya hoy en día es una realidad. El siguiente, por favor. Y todo esto sale también de un término que se viene hablando hace más de 4 años, que es el tema del Citizen Developer. De pronto, para quienes no habían escuchado este término de Citizen Developer, lo que hace referencia al término, según el diccionario también de Gartner, es cuando hablamos de esos colaboradores o estas personas en las organizaciones que van a ser capaces o que tienen las capacidades de crear aplicaciones para el consumo interno de las organizaciones o para el consumo de la organización, utilizando estas aplicaciones que no están prohibidas por el equipo de TI. Entonces, ¿qué quiere decir un Citizen Developer? Simplemente es una persona que no tiene una función específica de desarrollo en la organización, pero que tiene esas capacidades o tiene las herramientas para hacerlo. Y generalmente este concepto de Citizen Developer habla de personas que no pertenecen al equipo de TI. Y es hacia donde está enfocado esta charla del día de hoy. Por eso cuando les decía que cuántos desarrolladores teníamos, era importante también entenderlo porque realmente hacia dónde va esto es a que los equipos de TI empoderen a las áreas de negocio, pero que las áreas de negocio sean capaces de hacer sus propias aplicaciones, de automatizar sus propios procesos, y por eso estamos hablando de este término que ya les decía, no es un término nuevo, es un término de hace algunos años, que se conoce como Citizen Developer.
Para las personas que se acaban de conectar también, en la parte de abajo, donde encuentran ustedes el chat, también van a encontrar una sección que se llama encuestas, y ahí vamos a lanzar algunas preguntas, y hay algunas preguntas que nos han ayudado contestando, para entender un poco también cómo está estructurada las personas que nos acompañan hoy, la audiencia que nos acompaña hoy. Listo, seguimos acá hablando un poquito sobre todo esto del Citizen Developer y del Low-Code. Entonces, siguiendo acá en el slide en que estamos, pues lo que se busca es que cualquier persona sea capaz de desarrollar. Entonces, es cómo empoderamos o cómo le damos herramientas. Acá en esta gráfica vemos, por ejemplo, el tema, ahí hay una columna, una fila, qué pena, que habla de herramientas preferidas. Entonces, cuando hablamos de un Citizen Developer, pues ese Citizen Developer no va a querer utilizar, no sé, Python, no va a querer utilizar Java, no va a querer utilizar estos lenguajes de programación porque no los conoce. Esas capacidades están en nuestro equipo de desarrollo, no sé, las personas que sí han estudiado para esto. El Citizen Developer lo que busca son herramientas que no tengan temas de código, que les puedan ayudar a optimizar sus procesos. No son desarrolladores de tiempo completo, como si son ustedes, las personas que levantaron la mano, que obviamente tienen un know-how diferente acerca de este tipo de aplicaciones. Vamos ahora hacia el siguiente, por favor. Y hasta ahora hemos mencionado tres términos. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de seguirme hasta ahora en el hilo de lo que hemos conversado. Ya hablábamos primero de low code, luego hablamos de Citizen Developer, y ahora vamos a introducir un nuevo término que es el término no code. No code es algo que también viene pasando, sobre todo con ese tema de la pandemia, se aceleró bastante, y es cuando sin tener absolutamente nada de conocimientos de programación, solamente a través de interfaces muy simples, en las cuales yo solamente me preocupo por el diseño, empiezo a poder ejecutar o desarrollar procesos dentro de mi organización. Low code me requería tener algo más de capacidades, por lo menos lógica de negocio. Digamos que entendiendo un poquito el low code, una persona que era capaz de construir una macro podía utilizar este tema de low code. Acá, por ejemplo, una persona que, cuando hablamos de no code, una persona que solamente tiene la lógica de negocio, saber cuáles son las condicionales de mi negocio, va a poder construir este tipo de soluciones o va a poder trabajar de esta manera para poder optimizar sus procesos. Acá hay datos muy interesantes de lo que está pasando a nivel de organizaciones en el mundo. Y es, primero, cómo Forrester nos habla de que el mercado de low code, de código bajo, va a crecer un 40% anual, y que para el 2022 se espera que el gasto sea de 21.200 millones de dólares. Es decir, la inversión que están haciendo las organizaciones en este tipo de soluciones es inmensa, porque el retorno a la inversión es casi inmediato. Acá no estamos hablando de que las áreas de negocio para optimizar sus procesos se van a demorar meses, que para prototipar se van a demorar haciendo los ciclos normales de programación 3, 6, 9 meses, sino que se van a tener prototipos muy rápidos en una semana, 2 semanas, y eso obviamente genera un retorno a la inversión mucho más rápido, ¿no? También Gartner hablaba que para el 2024 en las organizaciones el 65% del desarrollo de aplicaciones va a ser de bajo código. Y esto es muy importante, porque si yo les preguntara a ustedes quiénes están desarrollando aplicaciones de bajo código hoy en sus organizaciones, me gustaría que levantaran la mano quienes consideren que lo están haciendo hoy en día, o aplicaciones no code. Entonces hay 98 personas asistentes, y en este momento tenemos la mano levantada. Vamos a ver, va subiendo. 6, 7, vamos a esperar unos 10 segunditos más a ver hasta dónde llega la mano. Bajó una persona la mano, se arrepintió, ya no está desarrollando aplicaciones. Listo, es decir que acá tenemos menos del 5% de personas o de organizaciones que están desarrollando aplicaciones no code. Entonces, esto es importantísimo, porque claramente en Latinoamérica este tipo de estadísticas se comporta de manera diferente, pero no debería ser tan diferente a lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces es preguntarnos, de pronto no estamos conociendo las tecnologías, les estamos teniendo miedo a invertir en estas tecnologías, y de verdad ahí hay una oportunidad muy interesante. Vamos a darle al siguiente.
Vale, aunque según la encuesta que tenemos habilitada, la mayoría de personas, vamos a ver si ya ha cambiado con un segundito, permítanme la reviso nuevamente. Tenemos casi un mix de personas entre el sector financiero y no financiero, pero esto aplica para todas las organizaciones. Realmente, cuando hablamos del sector financiero, pues después del 2009, de la crisis que hubo para la banca, se empezaron a acelerar los procesos de digitalización y obviamente la pandemia, el último año y medio aceleró todo. Pero esto no solamente aplica para la banca, aplica para todas las organizaciones, ¿no? Entonces, también se empezaron a pensar en cómo se digitalizaban los procesos, pero siempre pensábamos en cómo digitalizar los procesos hacia afuera. Por lo general, siempre dejamos en un lado nuestros procesos internos y hacia afuera podemos tener las mejores aplicaciones. Tenemos una aplicación en el App Store, en el Play Store, para facilitar el contacto con nuestros clientes y hacia adentro, cómo están nuestros procesos. Muchos de ellos siguen requiriendo temas de papel, temas manuales. Entonces, ahí es donde empezamos a tener dolores, ¿no? Entonces, pues como les digo, esto no solo aplica para el sector financiero, sino para cualquier organización. Entonces, me gusta esta primera frase que tiene el slide y es que la transformación digital, que es un término que se puso de moda hace varios años, incluso antes de la pandemia, pero a raíz de la pandemia se volvió nuevamente otro boom. Entonces, acá decimos que la transformación digital no se trata solo de modernizar sus sistemas, sino también de implementarlos donde no los hay. Y normalmente hacia adentro es donde nos dejamos de un lado todo este tema y empezamos a depender, por ejemplo, de correos electrónicos, de las hojas de cálculo, en el peor de los casos de los Exceles, de formularios en papel. Por ejemplo, que hoy en día dependamos de un papel para tomar asistencia en sesiones o asistencias a oficinas, es increíble porque las herramientas están y nos van a poder o nos deberían permitir automatizar todo esto. Entonces, todo esto debería ser posible hacerlo mucho más eficaz, mucho más rápido. Y acá también, volviendo a la última, según un estudio que hizo Fintech Features, las empresas de servicios financieros que invierten en la experiencia de sus empleados, es decir, que invierten en esas capacidades hacia adentro, van a obtener mejores resultados de las que no lo hacen y hasta 4 veces más beneficios y el doble de los ingresos. Nuevamente, esto lo hizo una empresa para el sector. Este estudio se hizo enfocado en el sector financiero, pero estoy seguro que si lo hacemos para los otros sectores va a pasar exactamente lo mismo. Porque cuando hacia adentro nuestros empleados empiezan a optimizar sus procesos, cuando hacia adentro mejora esa experiencia, eso que nosotros trabajamos en Certica, en uno de los pilares que son importantísimos para nosotros, que es el Employee Experience, vamos a lograr que hayan beneficios también y que se aumenten también los ingresos en las organizaciones. Y hay un tema importante y es, primero, las organizaciones, y esto no solo habla del sector financiero, sino en las organizaciones en general, lo que se ha encontrado es que tenemos empleados frustrados. Cuando hablamos de empleados frustrados, estamos hablando de que el 68% de los empleados eh, están satisfechos con la tecnología que ofrece su empresa. Entonces estamos hablando de que solo el 68% están contentos con lo que la tecnología hace. Y eso que esa estadística ha aumentado mucho en los últimos años. Este es un estudio que hace Forrester y hace algunos años era mucho menor, pero a raíz de la pandemia también este nivel de satisfacción incrementó porque tuvimos que ser más flexibles en el tema. Antes y no sé si pasa en sus organizaciones, pero muchas personas prefieren utilizar sus cuentas de correo personales porque de pronto en mi organización no me dan una plataforma confiable o prefieren utilizar otras herramientas para comunicarse tipo WhatsApp que las herramientas internas porque no están satisfechos con las tecnologías que se les estamos brindando desde el equipo de TI a la organización. ¿Y cómo podemos reducir esta brecha? Entonces, con estas aplicaciones no-code podemos lograr un tema de trabajo centralizado y estandarizado que nos va a permitir visualizar datos para tener data y esos datos volverlos información en mi organización y poder facilitar la escalabilidad del trabajo, ¿no? También, volviendo un poco a hablar del sector financiero, hablamos de que el sector financiero es un sector altamente regulado y creo que eso no es un misterio para ninguno de nosotros. También cuando estábamos preparando esta presentación veíamos que son más de 700 los organismos reguladores que puede tener una empresa del sector financiero.
Pensemos que, no sé, por ejemplo, en una empresa del sector de tecnología, pues, no, pues, los reguladores podrían ser 4 o 5, las superintendencias y ya, pero en el sector financiero estamos hablando de que tienen demasiadas regulaciones que tienen que cumplir, obviamente por el manejo de la información y el tipo de información que manejan. Y por eso es tan importante tener o asegurarse de que lo que construyamos o las herramientas que podemos trabajar sean herramientas flexibles para lograr un cumplimiento automatizado. Entonces, a trabajar en estos proyectos no code, lo que nos ayuda es a documentar, automatizar nuestros flujos de trabajo, asegurar de que sobre las herramientas que lo automaticemos, sean herramientas que nos brindan el cumplimiento. Por ejemplo, como ustedes deben saber, Google Workspace o Google Cloud en general cumple con todos los estándares de seguridad, tiene certificaciones SOC, tiene certificaciones ISO. Entonces, ahí estamos tranquilos sobre el manejo de la información y además, pues al ser herramientas tan ágiles y flexibles, nos permiten evolucionar para en el momento en que estas regulaciones cambien. Vamos al siguiente, por favor. Y nuevamente, no se preocupen si no pertenecen al sector financiero, porque si vemos estos 5 puntos son dolores también de todas las organizaciones. Cuando hablamos de qué me sirve pensar en implementar tecnologías no code en mi organización, y para los que levantaron la mano cuando les preguntábamos si ya lo están haciendo, creo que ellos ya lo deben tener clarísimo porque lo vienen trabajando, y encontramos estos 5 componentes que son muy importantes. Primero, pues obviamente hay una reducción de costos para el equipo de TI. Entonces, y me encanta porque lo que pasó con la pandemia también es que los equipos de TI se volvieron, diríamos acá en Colombia, no sé si en los demás países también se dirá igual, pero se volvieron bomberos o apagadores de incendios. Y pues el hecho de que se implementen este tipo de soluciones, pues deja de presentar al equipo de TI como apagador de incendios, y van a ser generadores de proyectos y de innovación que van a permitir reducir costos dentro de la misma área. También impulsa la productividad de la organización. Cuando TI no es un cuello de botella, porque si me llegan 5, 10, 20 solicitudes para trabajar un proceso, pues no va a tener el ancho de banda por más que tenga un equipo de desarrollo interno, por más de que tenga una fábrica de desarrollo, siempre va a haber ese cuello de botella, pero cuando yo empodero a mis usuarios para hacer las cosas, pues va a poder hacerse las cosas mucho más ágil, y eso eso permite impulsar la productividad de la organización. Y esto nos lleva también a que tenemos una gestión de cambios escalable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando necesite cambiar algo ya no voy a depender de un desarrollador, sino simplemente de entender la lógica, como les decía, del negocio, y actualizar la información, actualizar mi herramienta. También, otro término que acá las personas de TI deben conocer bastante, y es algo a lo que pues digamos que tratamos de evitar en las organizaciones desde el equipo de TI, es un término que se conoce como Shadow IT, pues como todas estas aplicaciones sombras, esas aplicaciones que nuestros usuarios instalan que no están como dentro del marco corporativo. Entonces, no sé, por ejemplo, necesito descomprimir un archivo y dentro de mi organización no está permitida esta herramienta para descomprimir, yo la instalo, todo esto empieza a hacer eso que llamamos Shadow IT. Entonces, al implementar este tipo de soluciones no code, lo que vamos a buscar es que TI tenga gobierno de la información, que siga teniendo el cumplimiento sobre los datos, y al mismo tiempo vamos a darle las capacidades a los usuarios de negocio para que eviten buscar herramientas alternativas. Y por último, pues es la reducción de costos operativos, que pues para las compañías del sector financiero, y como les decía, para todas las compañías, significa proyectos paperless, automatizaciones de procesos con tareas operativas que se van a poder hacer muy rápidamente. Vamos al siguiente slide. Entonces, todo esto que hemos hablado nos lleva a conversar un poco de AppSheet. No sé si alguno de ustedes había tenido la oportunidad de escuchar sobre AppSheet. Vamos a ver si me levantan la mano si alguien de ustedes había escuchado sobre AppSheet. Unos 3, 4. Los que participen son los que van a participar en la rifa que comentamos al final. Mentiras. Listo. Algunos de ustedes ya han escuchado de AppSheet y me encanta que ya lo hayan escuchado. Como dice Carlos en el chat, AppSheet es una solución no code, es una solución de Google. Y AppSheet lo que busca o
la intención es que pues, les permita a los usuarios automatizar aplicaciones, crear aplicaciones, automatizar procesos sin necesidad de programación. Es decir, es una aplicación no code. Vamos a darle el siguiente. AppSheet hace parte de Google Workspace, hace parte del ecosistema de Google Workspace hace ya un par de años, un poco antes de la pandemia, cuando Google hizo el cambio de G Suite a Google Workspace, integró AppSheet dentro de su ecosistema de Google. Y cuando hablamos de que está integrado es porque tenemos la capacidad de conectar toda la tecnología de Google. Google Workspace, que es la parte de comunicación y colaboración, Google Cloud como repositorio de información para tener nuestras bases de datos en Cloud SQL, en Cloud Storage, en BigQuery, donde las necesite, incluso conectarlos con tecnologías de Google como Google Maps para poder tener temas de geolocalización. Entonces, al tener todo esto, lo que nos va a permitir es empezar a crecer en el ecosistema. Vamos a ver la siguiente. Y como lo que nos trae acá es hablar de cómo esto se conecta con Google Workspace, pues obviamente al hacer parte del ecosistema nos va a permitir extender las capacidades de la plataforma al crear aplicaciones que se integren con las soluciones de Google Workspace. Entonces también nos ayuda como un integrador. Algo que antes teníamos que hacer de pronto para los que llevan más tiempo o los que ya son clientes de nosotros algún tiempo y que conocían Google Apps Script, que obviamente esa no era una aplicación no code, era una aplicación low code, llamémoslo de alguna manera. Era más el esfuerzo para poder integrar las aplicaciones a través de las APIs. Acá yo tengo que dejar de preocuparme por eso y preocuparme por la necesidad de mi negocio para poder empezar a fortalecer mis aplicaciones. Vamos a darle al siguiente, por favor. Y para finalizar, pues les decía yo, AppSheet es una plataforma que Google integró a sus soluciones a finales del 2019. También pues eso es una plataforma nueva dentro del ecosistema de Google. Sin embargo, a pesar de esto, es para Forrester en el cuadrante que hace, es líder en las aplicaciones en soluciones no code, low code. Si ustedes ven, ahí está la referencia o el análisis que hizo Forrester sobre AppSheet. Y como lo dice, pues viene trabajando muy fuerte en una ruta de trabajo muy agresiva para permitir a los usuarios generar procesos de negocio que de verdad signifiquen o generen un impacto dentro de las organizaciones. Entonces, esto es muy importante, todo lo que acabamos de mencionar, porque estamos hablando de una plataforma que se viene fortaleciendo, cada vez es mucho más robusta y vamos a poder sacarle el mayor provecho. Pero pues ya vamos a hacer un poquito, diríamos acá en Colombia la carreta, en Perú el floro, y vamos a empezar a hablar un poquito a nivel funcional de cómo funciona AppSheet a través de un demo muy sencillo. Entonces acabo de tomar el control de la presentación. Permíteme, Alessandra. Mientras tanto, les voy a hacer una pregunta. ¿Están todos atentos? Voy a pedirles que levanten la mano si estamos atentos. ¿A cuántos me levantan la mano? Ah, bueno, eso está bien. Excelente. Bueno, por lo menos hay más de 25 personas atentas. Les agradezco mucho. La grabación se comparte, claro que sí. Vamos a seguir entonces. Aquí ya están viendo mi pantalla, entonces vamos a abrir AppSheet, pero lo voy a hacer de una manera diferente. Normalmente uno que tiene fuentes de datos, y acá el demo lo voy a enfocar básicamente en Workspace, pero como yo les decía, eso se puede conectar a otras fuentes de datos, a otras bases de datos. Si quiero ampliar mi ecosistema a un Cloud SQL, a un BigQuery, lo voy a poder hacer. En este caso, pues voy a hacerlo de una manera muy sencilla, entrando simplemente a una hoja de cálculo. Entonces voy a entrar a esta hoja de cálculo que se llama datos de créditos. Pero acá tengo mucha información, tengo una sábana de datos, pues mucha entre comillas, no es tanto, estamos hablando solo de 26 filas con información. Pero pues, ¿qué tienen que hacer mis usuarios para llenar esta información? Entonces tengo una hoja de cálculo, en el mejor de los casos, tengo una hoja de cálculo compartida,
y en esa hoja de cálculo compartida empiezan a llenar datos, pero me pueden sobreescribir o me pueden empezar a borrar información y tengo que hacer la auditoría y quisiera dejar o evitar que me llenen los datos en la hoja de cálculo. O en el peor de los casos, tengo un Excel que tengo en un file server y cuando alguien lo abre me bloquea el Excel y se vuelve un dolor de cabeza para la organización. No podemos trabajar colaborativamente, ese es el peor escenario. Para los que ya estamos en Google Workspace, sabemos lo que es el trabajo colaborativo y empezamos a pensar, bueno, ya estoy trabajando colaborativamente, ahora ¿cómo lo hago diferente? ¿Por qué no utilizar un formulario de Google? El formulario de Google nos puede ayudar, pero necesito que sea mucho más móvil, que me permita ser un poco más flexible, que los campos sean un poquito más dinámicos. Entonces, para eso voy a utilizar AppSheet. Y como les digo, y ustedes lo van a ver, acá estamos hablando de no code. Entonces, simplemente voy a ir acá en la hoja de cálculo, a la pestaña que se llama extensiones, voy a encontrar AppSheet y le digo, quiero que conviertas esta sábana de datos en una aplicación. Acá por debajo está corriendo varios componentes de Google Cloud, de Machine Learning, para analizar los datos, entender qué tipos de datos hay en esa hoja de cálculo, qué tipo de información hay y volverlo una aplicación. Importante. Para los que son clientes de nosotros, de Certica, y ya tienen Google Workspace dentro de sus organizaciones, pueden hacer la prueba con AppSheet. AppSheet tiene una versión de prueba que les permite generar aplicaciones prototipos sin ningún problema con sus cuentas. Entonces acá ya me trae la primera maqueta de la aplicación y yo le digo, listo, quiero empezar a personalizarla. Entonces acá me trae una hoja 1 para agregar nuevos datos y acá ya tengo la primera versión de mi aplicación. Si lo quiero ver desde una tablet, ¿cómo lo vería? Si lo voy a ver desde un dispositivo móvil, ¿cómo lo vería? ¿Cómo voy a registrar datos? Otra pestaña que se llama estadísticas y empiezo a jugar un poco con la información. Entonces ahora, él ya hizo un proceso de análisis de los datos, me trae acá en las columnas todos mis datos y me trae toda esta información. Voy a disminuir acá un segundito la aplicación. Ahora voy a tener que hacer el trabajo y es empezar a mejorar ese análisis que hizo de los datos. Entonces, por ejemplo, la ubicación. La ubicación, lo que yo tenía en mi hoja de datos era, a ver acá, latitud y longitud. Entonces le voy a decir que esto es un campo latitud y longitud. En anexo yo quiero que me puedan adjuntar archivos, entonces le voy a decir que sea un campo tipo file. Hasta ahora, si se dan cuenta, cero programación. Quiero que el campo 18 sea un campo tipo firma. Entonces le voy a decir acá, campo tipo signature. Vamos a darle guardar. Y vamos a ver cómo va mi aplicación. Entonces, cuando yo le digo acá registrar un nuevo dato, me va a traer acá en ubicación la posibilidad de tener mi ubicación. En anexo, poder adjuntar un archivo de mi equipo. Y en la firma, poder dibujar una firma. Así lo estamos viendo en el equipo, ya lo vamos a ver también en unos segundos en mi celular. Listo, seguimos acá mejorando la aplicación, vamos a darle acá a descartar. Y vamos a mejorar un poco el look and feel, como el diseño, y vamos a decir, bueno, quiero que la hoja 1 sea más bien un campo tipo mapa. Vamos a disminuir el zoom. Acá está el campo tipo mapa, para que me lo cargue de esta manera. Vamos a darle acá a actualizar a la aplicación. Y ahí ya está la información en el campo tipo mapa. Ahora, o quiero que sea un tipo tabla, para que lo cargue de esta manera. Y lo quiero ver de esta manera. Y aparte yo quiero que lo organice por calificación. Y lo voy a organizar por la calificación. O quiero que lo agrupe por el estado. Por la calificación creo que dice acá. Listo. Mejor que lo agrupe por el estado y quitemos esta de acá. Entonces acá tengo los que están fríos, las que están calientes, acá están las oportunidades en distintas organizaciones. Hasta ahora, como les he dicho, nada de código. Ahora, juguemos un poquito también con los datos. Nuevamente voy a ir acá terminamos de personalizar la aplicación.
vamos a decirle a nivel de marca, voy a colocar un logo. Entonces acá puedo escoger el logo que yo desee. Vamos a escoger esto, podría personalizarlo, cargar uno que tenga, el logo de mi organización. En este caso voy a utilizar uno de los que están acá por tiempo. Voy a colocar, si quiero que tenga una imagen en el fondo, el color principal, entonces voy a cambiar el color a que sea el azul. Voy a poder manejarlo un poquito como quiero la paleta de colores. Si lo quiero de esta manera, lo quiero de esta manera. Me gusta que se vea así. ¿Qué más puedo hacer? Puedo crear, por ejemplo, reglas de formato. Cuando digo reglas de formato es, por ejemplo, si el campo tipo fecha es igual a esto, que lo coloque de color rojo. Como les decía al principio, pura lógica de negocio. Acá no voy a trabajar en este tema por tiempo. Y vamos a cambiar acá, nuevamente en Views. Este dibujito de hoja no me gusta. Vamos a cambiarle acá el logo. Acá en Display. Y vamos a buscar acá, por ejemplo, una gráfica que me muestre una tabla, puede ser esta, o podría buscar acá algo que se llame data y ponerlo de esta manera. Y si se dan cuenta, acá ha cambiado el logo con que identifica mi aplicación. Listo, vamos a darle acá a guardar nuevamente y ya empecé a personalizar un poco más mi aplicación. Listo, para finalizar vamos a ir nuevamente a los datos, vamos a ir acá a las columnas y de pronto necesito personalizar algún dato. Entonces acá, por ejemplo, me dice correo electrónico del ejecutivo. Yo quiero que pues, me lo precargue, simplemente acá le digo, quiero editar este campo, quiero que lo llene con un valor inicial y el valor inicial, acá voy a encontrar las ayudas y podría buscar acá el que yo necesite, por ejemplo, el user mail. Le voy a decir insertar y guardar. Vamos a darle guardar, nombre del ejecutivo, también acá le voy a decir que quiero agregarle un valor inicial. ¿Y cuál va a ser el valor inicial? No el username, sino el username. Vamos a darle acá insertar, vamos acá a darle guardar y listo. Démosle nuevamente guardar. Y vamos a registrar un nuevo dato. Entonces, si ustedes ven, acá ya me trajo los nombres, los datos. Me trae acá la información precargada, la fecha ya me la trae precargada. En fechas, ustedes vieron, yo no hice ninguna modificación, pero como en la hoja de cálculo ya trae unos campos de fecha, él lo que hizo fue colocarme la fórmula acá por sí sola. Entonces, de esta manera, yo ya empiezo a crear la lógica de mi negocio, las automatizaciones, ya puedo capturar los datos. Y por último, voy a tener acá el campo de automatización. Y el campo de automatización también es algo muy sencillo de trabajar. Voy a crear, por ejemplo, un nuevo bot. ¿Y qué le voy a decir? Que quiero que envíe un email. Y acá me gustan unas sugerencias que cuando haya un nuevo registro en la hoja, envíe un email. Entonces, acá está toda la automatización. Yo podría decir que quiero que envíe un email y acá está toda la información del email, a quién iría dirigido, si quiero que sea un email o quiero que sea una notificación o creo que no quiero que envíe un email sino que cree un archivo que me lo guarde en Drive también lo podría hacer. Entonces toda esa información la podría hacer. ¿Cuándo quiero que pase esto? Cuando se agreguen datos, cuando haya cualquier cambio, cuando hagan actualizaciones de los datos ya cargados. Entonces, de esta manera, simplemente entendiendo la lógica de negocio, se van a poder hacer este tipo de automatizaciones. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Acá le voy a decir que quiero guardar. Y ya para finalizar, para que nos queden tiempos de responder, porque vi que estaban escribiendo muchísimas preguntas, que es cosa que es muy buena. Voy a ir acá al Meet, voy a dejar acá de compartirles mi pantalla. Y permítanme, les voy a compartir la pantalla de mi celular. Permítanme un segundo. Listo, entonces, ¿qué va a pasar en mi celular? Simplemente
En mi celular yo voy a tener la aplicación de AppSheet, acá la tengo, AppSheet, y acá tengo las aplicaciones que yo he creado. Vamos acá a esperar a que se actualice. Y acá están las distintas aplicaciones que se han venido creando dentro de mi organización. Entonces acá, por ejemplo, la de datos créditos fue la que acabamos de crear. Así la verían los usuarios. Van a ver las aplicaciones, van a ver estadísticas acá. Van a poder registrar datos. Entonces acá están los datos. Yo puedo registrarlos, puedo poner mi ubicación, puedo agregar la calificación acá en una lista de valores que ya me está cargando, que tampoco configuré, simplemente le entendió los datos y la hizo. Puedo agregar el anexo. Si quisiera hacerlo en mi máquina, si hubiera querido que fuera una fotografía, lo hubiera podido hacer. Puedo firmar directamente de acá y listo. Y de esta manera creé una aplicación que puedo desplegar dentro de mi organización para que puedan cargar datos. Pues obviamente lo hice en 10 minutos. Pues la idea es que esto puede ser un poco más robusto si le dedicamos un poco más de tiempo. Vale, para finalizar vamos a darle la palabra nuevamente a María Angélica para que ya poder pasar a la parte de preguntas. También voy a compartir acá. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, si quieres, Dale, Carlos, tú dale como proceso. Sí, listo. Con respecto, disculpen si tengo un poquito de ruido, solamente que justo estoy en un avión. Dame un segundito. Vale, no, si quieres, entonces yo les explico un poquito. Todo esto que hemos hablado nos lleva a que desde Certica venimos trabajando el acompañamiento también para que ustedes vean cómo se puede hacer esto y hemos desarrollado un servicio para esto. El servicio cuenta de 3 fases. Una es el entendimiento de la necesidad, el entendimiento de lo que la organización necesita para, pues, para este tema de los procesos que necesitan optimizar, los procesos que se pueden impactar a través de AppSheet. Podemos elaborar un mapa de experiencia. Luego creamos una aplicación, hacemos el acompañamiento en la creación de una aplicación sobre AppSheet para poder transferir ese conocimiento y obviamente entregarle al equipo de pioneros en la organización todo el conocimiento de AppSheet. Creo que alguien escribía que en Internet la documentación es muy poca, sí es verdad, hay unos canales de YouTube muy buenos de AppSheet para poder empezar a sacarle provecho, pero pues acá el acompañamiento que hacemos desde Certica son sesiones personalizadas, entendiendo un poco las lógicas del negocio y tratando de ayudarlos a tratar de transformar sus organizaciones a través de este tipo de herramientas. Entonces, eso era lo que queríamos hablarles el día de hoy. Vamos a dar unos 5 minuticos para responder preguntas. Primero, si les parece, no sé si está de acuerdo, Alessandra, reviso rápidamente las que pusieron por el chat. Sí, perfecto. Sí, de igual manera, Carlos, mil gracias por la presentación y mencionar que también estamos en la sesión con Eduardo González, quien es Customer Engineer en Google. Entonces, cualquier duda o pregunta, aprovechar que tenemos pues a Carlos y a Eduardo aquí en la sesión. Vale, entonces nos preguntaban si aparte de Sheets también se pueden conectar a bases de datos locales como SQL Server y trabajar con tablas dinámicas. Pues la idea es, pues muchas de estas bases de datos ya están migrando a bases de datos en la nube. Sin embargo, dependiendo, AppSheet como tal maneja distintos tipos de versiones dependiendo de las capacidades que yo necesite y una de las versiones nos permite conectarnos a bases de datos on-premise si así lo necesito. Entonces hay conexiones a distintas bases de datos atendiendo tu inquietud. Listo. Vamos a continuar. Bueno, el tema del cobro de AppSheet, para lo que pregunta Miro, y las desventajas de la versión free.
Bueno, la versión free lo que te permite, como yo les decía a ustedes que tienen si tienen WordSpace ya pueden probarlo, pero las aplicaciones free no permiten el despliegue a producción, simplemente son aplicaciones tester, es decir, aplicaciones de prueba. Entonces es una de las desventajas claramente porque no voy a poder sacar a producción mi aplicación y esas aplicaciones tester la van a poder utilizar máximo 10 personas. ¿Quién necesita una licencia de AppSheet? Las personas que van a ejecutar los procesos dentro de mi organización. Entonces, por eso hablábamos de que el objetivo de AppSheet es que sea para solucionar problemas hacia la interna de la organización. Dentro del licenciamiento de WordSpace hay un licenciamiento que es el WordSpace Enterprise Plus, ya viene incluido con AppSheet, pero pues también lo podemos tener como standalone o como una licencia adicional si así se necesita para las personas que están involucradas dentro del proceso. Y creo que con esto que acabé de decir, no hice la pregunta de Marlon, pero contesté la pregunta de Marlon también. Sí, justo antes tenemos una de Adrián Casillas también. Ay, perdón, Eduardo, ibas a hablar. Quería añadir también que la diferencia también, otra diferencia entre Workspace, entre la versión Free y la versión Enterprise, también son los controles de seguridad en tema de controlar cómo pueden acceder los usuarios a los datos y también autenticación con otros proveedores como puede ser Okta o otros IDPs, ¿verdad? Va, perfecto. Y tenemos una pregunta de Adrián Casillas que dice, ¿cómo se puede explotar esta herramienta si la empresa no tiene Google Workspace como solución de colaboración? Pues nos encantaría, Adrián, que tuvieras WordSpace como solución de colaboración. Sabemos que no es un proceso sencillo y de pronto quieres empezar a explorar AppSheet. AppSheet no está amarrado a Google Workspace. Puede ser la entrada para que empieces a conocer el ecosistema de Google. No está atado a que únicamente puedes trabajar con Google Workspace, como por ejemplo con las hojas de cálculo como sábanas de datos. Entonces es totalmente posible, pero pues también nos encantaría que empezaras a revisar si Google Workspace también puede ser una herramienta que también te ayude a transformar no solo procesos, sino toda la organización, pero totalmente viable hacerlo si no tienes Google Workspace como herramienta. Eduardo, hay una pregunta que no sé, no estoy tan seguro, hasta donde conozco no es posible, pero no sé si de pronto tú tienes información. Nos pregunta José Cárdenas que si se puede conectar a fuentes externas, por ejemplo, a HubSpot. A HubSpot, no me consta. Pero bueno, constantemente están añadiendo nuevos conectores, así que es posible que esté en el roadmap. Si quieres lo puedo investigar y en el follow-up les decimos. Vale, muchas gracias, Eduardo. Para las personas que tienen como preguntas de los precios y eso, con gusto, nosotros los estaremos contactando posteriormente con los datos que nos dejen en el formulario para ya entrar como a revisar un poco, no solo los costos de la herramienta como tal, porque finalmente si pensamos en la herramienta, tenemos que entender dónde hay, o más bien, qué es lo que puede hacer por la organización, ¿no? Por ejemplo, AppSheet no va a ser costo eficiente si lo único que construimos es una aplicación para facilitar un proceso. A medida que es escalable, se vuelve costo eficiente en las organizaciones. Entonces, hay organizaciones que pueden llegar a tener 10, 15, 20, 30 aplicaciones en distintas áreas de negocio sin perder el gobierno, porque para que no se preocupen las personas de TI que vamos a tener ese tema, como les decía, echado a IT, ¿no? La idea es que no pierdan el gobierno, pero sí que empoderemos a los usuarios. Entonces, ahí lo importante es que ustedes nos den los datos para tener una sesión un poquito más avanzada. No sé, Eduardo, no sabía que, no había visto que te habías conectado, pero si quieres, ya veo que no hay más preguntas, pero si quieres cerrar con algo. No, simplemente sí, recalcar lo que habías dicho, ¿no? La idea de AppSheet es, pues, empoderar a esos usuarios y que normalmente no tienen conocimientos de programación. AppSheet es la herramienta ideal para permitir esa innovación desde los usuarios que no son técnicos. Y el punto de entrada puede ser muy sencillo, puede ser simplemente desde una hoja de cálculo de Excel. Y no es un requisito, había una pregunta por ahí, no es un requisito ser cliente de Google Workspace. Nos podemos conectar a Dropbox, nos podemos conectar a Office 365, nos podemos conectar a Smartsheet, Airtable, Box o Google Drive si solamente tienen Google Drive.
y conectar esas hojas de cálculo y empezar ahí a crear aplicaciones, ¿no? Los usuarios. Vale, Eduardo, muchas gracias. No sé si hay alguien tenga alguna otra pregunta. Pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. Sí, demos unos últimos segundos como para respetar el tiempo. Dale, Justo Marlon, adelante. Creo que estás en mute, Marlon. Y si quieres abrir el micrófono, Marlon, lo puedes hacer. Hola, hola. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mi pregunta iba por, he estado justo ahorita googleando sobre casos de éxito de AppSheet y veo que hay varias empresas, sin embargo, ustedes como acompañadores o digamos que ayudan a las empresas a desarrollarlo y a sacarle todo su potencial. No sé si en algún momento podamos ver, obviamente ocultando la información que sea sensible, algún caso de éxito, pero digamos que ya en desarrollo, ¿no? Lo que se use en una empresa, capaz sin dar datos sensibles. Claro que sí, desde Certica y te respondo. Hemos ya trabajado, aunque como también les decía, claro, como para tener los dos puntos. No, Aptiv es algo que es relativamente nuevo en el ecosistema de Google Workspace, pero ha tomado mucha fuerza en este último año y ya hay varias organizaciones de las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañarlos que tienen procesos ejecutados en AppSheet. Uno que se me viene a la cabeza, que es un dolor de cabeza de muchas organizaciones, es el proceso, por ejemplo, de onboarding de los colaboradores, ¿no? Cuando se retiran y tienen que entregar los equipos, tienen que entregar esas actas de, nos entregué el carnet, devolví mi ficha de ingreso a la oficina. Entonces tenemos una organización que hizo todo este proceso, involucraba más o menos unas 20 personas, el proceso de onboarding. Hoy en día todo lo hacen a través de AppSheet de una manera mucho más eficiente, con cero papel. Pero pues sí, pues la idea es más ya con los datos, vi que ya también nos llenaste los datos en el formulario, podemos hablar más en detalle sobre casos de éxito desde Certica. Listo, muchas gracias. Y desde el punto de vista de AppSheet en general, te puedo compartir, por ejemplo, un caso de uso que estamos viendo mucho ahora, es un requisito que se está convirtiendo muy común, es verificar el estado de vacunación de los empleados o una prueba negativa de COVID. Y, por ejemplo, hay muchas compañías del entorno, ¿no? Que pues a lo mejor pueden tener personal que es temporal, ¿no? De contratación temporal indefinida. Entonces, normalmente esas tareas se tienen que llevar pues constantemente, ¿no? En hojas de Excel y diferentes documentos. Entonces, crear una aplicación de AppSheet donde puedas llevar un registro de gente vacunada, por ejemplo, es un caso de uso que estamos viendo. Muchas empresas están utilizando AppSheet. Gracias, Eduardo, y gracias, Carlos, nuevamente. Entonces, como repito, para respetar el tiempo de las personas, brevemente pasamos al sorteo del servicio ofrecido por Certica, así que un segundo que voy a compartir mi pantalla. Fueron, de momento, 27 personas que tengo las que contestaron el foro, así que, bueno, buena suerte al ganador que ahorita les suelto. Importante, el ganador tiene que estar conectado en el momento en que lo anunciamos, ¿no? Si no, lo volvemos a sortear. Importante. Uy, el 27, que es Wendely Milla Grados, de Finca Perú. ¿Puedes levantar la manita si sigues en la sesión, por favor? Perfecto. Listo, Wendely. Entonces, nada, felicitaciones. Nos vamos a poner en contacto contigo a lo interno. Yo aquí tengo tu contacto. Y pues nada, muchas gracias a todos los asistentes por el día de hoy, por su tiempo. Y pues los invitamos nuevamente a que se unan a las sesiones de la tarde que tenemos con GCP y con Salesforce. Gracias. Gracias, Carlos, y gracias, Eduardo, también por acompañarnos. Vale, a ustedes muchas gracias por el tiempo y gracias por la participación al evento y los esperamos en los siguientes. Gracias. Gracias, que tengan un bonito día. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos.